Primero reconocer el trabajo de Algaida. Esto de publicar libros hoy en día tiene mucho mérito y demás libros de tanta calidad. Por tanto, agradecido soy yo por la oportunidad de pasar un rato aquí con vosotros, especialmente con Paco, ¿no? Porque Paco, antes que nada, es un amigo, es médico, dice él que es un médico que escribe, algo que podremos cuestionar a lo largo de la lectura del libro, y es ante todo una buena persona, Paco. Con su hermano José Joaquín, con su hermano Miguel, que tengo también el placer de conocer. Y esto digo que es una buena persona porque estas cosas se transmiten, lo que uno escribe. Yo no creo que las cosas estén tan disgregadas, ¿no? Y todo el libro, ahora hablaremos un poco de esto, pues tiene un tono vital muy interesante que yo creo que Paco transmite con mucha precisión, ¿no? Paco, por apuntar un pequeño apunte biográfico, tiene 55 años, no está mal, nacido en el barrio de San Lorenzo de Sevilla, ¿no? Hubo a quien le sorprendió mucho su inicio literario, ¿no? Con el rock de la calle Feria. A mí me sorprendió regular porque Paco, entre otras cosas, era mi médico. Y entre epicondilitis y tendinitis y cosas de estas, pues ya hablábamos de libros, ¿eh? Y Paco siempre le vi que tenía una gran vocación literaria y tenía mucho, por supuesto, conocimiento, y me pareció que era un lector voraz. Por lo tanto, cuando publicó aquel primer libro, a mí no me sorprendió nada. La verdad es que era coherente con la imagen que me iba fabricando de Paco a través de aquellas conversaciones tan gratas. Otra cosa es que me curara la epicondilitis. El rock de la calle Feria, si no lo han leído, también les recomiendo que corran a comprarlo, porque fue un libro, una obra iniciática muy interesante, ¿verdad? Es una inmersión en la Sevilla rockera de los años 70. Es una inmersión además con un tono un poco belmontiano de la calle Ancha la Feria, ¿no? Que era el nombre clásico de la calle, y que además sorprendió a mucha gente, y que por lo que pude contrastar contigo en su día, sorprendió e identificó en aquel libro a mucha gente de tu generación, de que había vivido aquellas experiencias y que se veía perfectamente retratada en aquel libro, ¿no? Paco, al margen de lo que estamos diciendo, es experto en temas de medicina en Al-Ándalus. Hizo su tesis doctoral bajo el título de Aportaciones a la investigación de la medicina arábigo-andaluza, y ha tenido el acierto de pensar que ese conocimiento, aquellos años de estudio, de investigación, que ahora ha ampliado de forma exhaustiva para el libro, podían ser la base para una novela, podían ser el fondo de armario, por decirlo así, para un relato que efectivamente tiene ese fondo, tiene ese fresco de fondo, tiene ese escenario en el que discurre la novela, ¿no? La última noche, que como se titula, yo diría en primer lugar que es un libro en el que hay mucha Sevilla. Hay mucha Sevilla en el libro, con un envoltorio de lujo, de una seda sugerente, que es el tiempo en el que se está construyendo la Giralda. Como todos los sevillanos saben bien, la Giralda es algo más que un símbolo, es una torre con una omnipresencia histórica, cultural, visual, arquitectónica, paisajística y emocional en esta Sevilla. Entonces esa alargada sombra de la Giralda se va proyectando a lo largo de todo el libro. El fastuoso alminar de ladrillo, los secretos que se van contando en el libro de aquellos arquitectos empeñados en robustecer los muros a medida que iba alzándose la torre para evitar que los temblores de tierra pudieran con ella, ¿verdad? Un nuevo faro de Alejandría en tierra seca, llega a decirse literalmente con una expresión muy feliz en el libro. En aquel momento también se construye el Alcázar, el Palacio de la Guaira, los Jardines de la Guaira con su palacio, el Puente de Barca y sobre todo, Paco, también la omnipresencia del Río Grande. El Río Grande, el río Guadalquivir, que es la columna vertebral de Andalucía y que es la cicatriz que además hace dos Sevillas, ¿verdad? Complementarias, que forman parte, son la misma Sevilla, pero forman parte también un poco de esa otra parte de esa Sevilla emocional, de Triana, el resto de Sevilla, y que está muy presente en el libro, ayudando a la arquitectura literaria del mismo, ¿no? Es una trama muy bien tejida, rica en detalle. Decía antes que sobre un fresco que es la Sevilla almohade, que de alguna forma está preparándose en ese momento para ser eterna. No lo sabíamos, pero es el momento en el que Sevilla empieza a hacerse eterna, a preparar, a edificar el legado, ¿no?, que hoy conocemos y que la convierte en una de las ciudades más bellas del mundo. Por lo tanto, hay un paisaje, hay una geografía que es ya visible en aquella época y que está muy presente en el callejero actual. La Puerta de la Carne, Puerto Osario, el Postigo del Carbón, los jardines, como decíamos, de la Guaira, las atarazanas para reparar los bancos, que posiblemente fue una avanzadilla
de las atarazanas que hoy conocemos, a falta de restauración y de un futuro menos incierto, pero unas atarazanas que posiblemente son la avanzadilla de las que un siglo después Alfonso X el Sabio mandaría a construir en el lugar que hoy conocemos. Hay otro apunte muy interesante en el libro, el de que las buenas familias almohades de la época tenían ya su casita en el Aljarafe, su segunda residencia. No sé si estamos descubriendo también el origen de la especulación ladrillera en la zona, pero llama mucho la atención, entre ellos la familia de Abenzoar, que vivía en una alquería en Mairena, ¿verdad? Pero el libro, sobre todo la historia de Sara Abenzoar, en el año 1185 de los cristianos, Andalucía del siglo XI, la de los almohades que dominaban el Mediterráneo desde Marrakech, ¿no? Pero tiene un primer inicio en Sevilla, como ya hemos dicho. La nieta del célebre Abenzoar, el médico del califa, una figura muy interesante que se interesa por la medicina hasta que finalmente es habilitada para curar a mujeres y niños, ¿verdad? No voy a tener mal gusto de avanzar mucho más en el contenido del libro, pero sí permítame algunas perlas, ¿no? Para ejemplificar lo que estamos hablando, ¿no? Un tribunal al que pertenece el tribunal que la habilita para ejercer la medicina, rara avis en aquella época, al que pertenecía el propio Averroes. Averroes es una figura sustancial de Al-Ándalus, ¿verdad? Filósofo, astrónomo, matemático, médico, nacido en Córdoba, falleció en Marrakech. Todo esto queda, insisto, en el libro bastante bien recogido, y falleció porque lo atropella un carro algo así, ¿no? Bueno, en la versión libre, y finalmente vuelve a Córdoba, donde es enterrado. Insisto que es uno de los símbolos imperecederos de la cultura y del conocimiento del Al-Ándalus. Y el personaje de Sara, que pasa por ser en el libro la primera mujer que ejerce la medicina en su época, ¿no? Sara es un espíritu libre, es, a mi juicio, también otro de los elementos que convierten la novela en importante por la reivindicación de la figura femenina, ¿no? En un momento, en una época difícil, una época imposible, ¿no? Para ese tipo de aventuras. La decisión de Paco de situarla en el frontispicio del relato, en la presidencia del mismo, yo creo que entronca con la mejor tradición literaria y crea un personaje que es intenso, un personaje que es poliédrico y que yo me atrevería a decir, Paco, muy moderno para su época, un personaje muy avanzado bueno, voy a contar algo del final, me lo voy a callar, pero muy interesante. No les quiero develar, ningún elemento de la trama, que debe quedar virgen, pero sí me gustaría señalar otro aspecto muy importante del libro y que creo que merece un aplauso aparte, que es la dedicación, el trabajo que le has dedicado al lenguaje. Está muy cuidado, muy elaborado, y detrás un gran trabajo de recuperación, de poner en valor muchos vocablos del siglo XI, que por cierto, muchos de ellos forman parte del acervo cultural, de nuestra forma de hablar habitualmente, a veces sin saberlo, ¿no? Pero lo ha recuperado, le ha dado mucha brillantez y una contribución, yo diría, muy significativa, que además redobla el valor literario de la novela, ¿no? Solo añadir que en este libro además nos faltan algunos de los mejores ingredientes de la literatura universal: el amor, la guerra, las conspiraciones, el poder, la sabiduría y la historia. La historia en el sentido de ser la única rama del conocimiento que nos puede decir qué fuimos en el pasado, qué somos hoy, qué seremos en el futuro. La historia también como memoria para comprendernos, o como árbol con raíces. Yo creo que todo eso está en esta novela, en esta obra que insisto, parte de Sevilla, llega a Marrakech, donde por cierto se está construyendo la gemela de la Giralda. Hay un juego de espejos entre Sevilla y Marrakech muy interesante. Así que, Paco, estoy terminando, no debo decir mucho más de la novela, solo invitarles a que la compren, que es importante, ¿verdad? No solo quedarse en los blogs, sino comprarla. Estos señores de Algaida también trabajan para esto, y estamos esperando ya tu prometido tercer libro, que al tiempo más te vas a terminar retirando de la medicina, posiblemente. Dice mi editor que es la prótesis. Bueno, como algo hay que hablar, yo voy a hablar un poquito. Del libro ha hablado ya generosamente mi buen amigo, como él ha dicho, y paciente, doblemente paciente, Antonio Hernández Rodríguez. Me crucé con las chicas de ayer saliendo del Pentagrama, el local de la calle de La Palma, donde Antonio Vega buscaba canciones para poderla amar. Yo era uno de los fieles que alguna vez
estuve en la cercana Sala Clamores, en la cita anual a la que acudía Antonio. Allí se reinventaba un año más. Elegante señor, ligeramente encorvado, caminando con su guitarra hacia los sueños, camino del sitio de su recreo. Otra noche, fría y triste, Enrique Urquijo, con el nombre de Espíritu Santo, encontró la calle del olvido. No recuerdo ya si en los últimos años le escuché cantar en la Vía Láctea. Sí que a finales de los 70 fui al primer concierto de Los Secretos en Sevilla, cuando la canción Déjame, en la voz de Enrique, era un torbellino de vida. Le juro que era un buen chico, aunque con poco apego a la vida. My Generation era y es una desgarradora canción del Who. La gente intenta desalentarnos tan solo porque nos juntamos, lo que ellos hacen parece muy frío. Ojalá me muera antes de envejecer. Hablando de mi generación, esta es mi generación. Yo por mi parte me asomaba de vez en cuando a Madrid sin perder la honestísima decencia del cateto. En la capital de este dolor de cabeza que sigue siendo España, aprendí lo que era un metro, un aperitivo, un autobús de 2 pisos que duró muy poco y un rascacielos. Me paseaba por la Gran Vía con las manos en los bolsillos, compraba el periódico y creía que estaba al otro lado de la película del mundo moderno. Entonces no había más remedio, yo era de pensiones, la ducha aparte, maleta de cartón y tren de segunda clase. Viajeros y estables, casas de comida con migas de pan y lentejas recicladas, gallinas en pepitoria, habitaciones galgosianas donde las noches pasaban con frío y quizás hambre y alguna vez miedo. Yo era un joven de provincia que venía a comprobar que el mundo es ancho y plural. No tendría ni 20 años y de una manera u otra siempre acababa en este barrio de las maravillas, el barrio de la Malasaña. Me sentaba en el café comercial rodeado de poetas hambrientos, anónimos que escribían en el mármol o en las servilletas. Este debe ser el fracaso literario, pensaba yo, mirando de reojo a aquellos escritores con bufanda, disimulando con una novela de Malcolm Lowry en las manos. Yo no iba a ser menos. La gloria literaria la había visto ya en el Café Gijón, donde estaban los escritores que salían en la tele y hablaban de sus libros. Allí hacía menos frío, pero era más caro y más incómodo. El tiempo pasa, ha pasado demasiado deprisa, a ritmo de tren de alta velocidad, a ritmo de ave. Seguía viniendo a Madrid, medicina y baloncesto, madrugones de ave para diseccionar cadáveres en la Complutense, auténtico museo de la anatomía española bajo la mirada egregia del busto de don Santiago Ramón y Cajal. Fremás de Majadahonda, madrugones de autobús para llegar a un hospital que siempre había el jefe, mi entrañable maestro Pedro Guillén. Congreso, jornada, pasión por la medicina y la traumatología en la Clínica Centro. Baloncesto, Caja San Fernando, selección española, seguía viniendo a Madrid. Entrenamiento, partidos, liga, Copa del Rey, mis amigos los médicos de baloncesto, tantos jugadores, tantos nombres y tantos hombres importantes para el baloncesto español. Nombrarlos uno a uno sería imposible. El baloncesto sigue siendo el deporte más elegante que conozco. Baloncesto y medicina, sí, pero si era posible, al acabar la tarde, siempre acababa en este barrio de las maravillas, el barrio de Malasaña. Hace 4 años publiqué una novela, Los de la calle Feria, que tiene mucho que ver con My Generation. Mi amigo, el dueño de la librería de Viejo, el Galeón, muy cerca de aquí, tuvo el detalle de comprar unos cuantos ejemplares y ponerlos en el escaparate. Me encontré con la agradable sorpresa e interés para agradecérselo. Deje usted de publicar tonterías de novela y escriba el ensayo ese sobre los médicos de Arándalo que tiene pendiente. Me aconsejó antes de desaparecer detrás de una montaña de libros antiguos. En cierto modo le he hecho caso a mi amigo librero. Consecuencia de aquella cura de humildad en la última noche, la novela de la que tan generosamente se ha ocupado mi buen amigo Antonio Hernández Rodicio, que por cierto
Antonio, el centro del mundo natural sigue siendo Cádiz. Ah, sí. Los libros más difíciles de encontrar que necesitaba para la documentación de la novela los encontré muy cerca de aquí. Parte de los andamiajes del libro los puse aquí al caer la tarde porque desde hace tiempo, haga lo que haga, en Madrid siempre acabo en este barrio de las Maravillas, el barrio de Malasaña. Esta tarde, viniendo hacia acá, tengo que confesar que me he desviado un poco del camino. He dado vueltas y más vueltas porque por si me volvía a encontrar con la chica de ayer saliendo del pentagrama. Muchas gracias a todos, a los tipos infames que acogernos también en esta librería. Muchas gracias a Miguel Ángel, Charo, mis editores, a Óscar, que hace que todo funcione, a la editorial, que hace que este libro, como decía bien, se vea en un poco, que el libro esté en la librería. Muchas gracias a todos mis amigos, médicos y amigos que habéis venido con este frío y en esta noche. Es decir, si por algo ha merecido escribir La última noche, era entre otras cosas por encontraros a todos esta noche aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora lo propio sería tomarse una cerveza o un vino con Paco. Si alguno tiene alguna pregunta rápida, incluso se la dejaremos hacer y a lo mejor hasta Paco le responde, pero si no, nos vamos a tomar el vino y todas las preguntas.